Venga, pues vamos a meternos en faena. Hoy, aprovechando que estamos en pleno marzo amarillo, esta campaña de concienciación, vamos a analizar a fondo un tema que de verdad afecta a una cantidad enorme de mujeres, la endometriosis. Uf, y tanto que afecta. Es que para hacernos una idea de la escala, las fuentes que hemos manejado, que vienen de sitios como el Hospital Santa Virginia o la Federación de Ginecólogos de Brasil, la FEBRASGO, calculan que solo allí hay 8 millones de mujeres afectadas. ¿8 millones? Solo en Brasil. La cifra a nivel mundial es que es abrumadora. Totalmente. Por eso, nuestro objetivo hoy es ir un poco más allá de la definición del libro, no. Queremos entender de verdad qué es, cómo se manifiesta y por qué es tan complicada. Desde luego. Y es una labor súper importante, porque a pesar de lo común que es, sigue habiendo un desconocimiento brutal. La gente oye dolor de regla y, bueno, lo minimiza, pero es que estamos hablando de algo muchísimo más complejo. Sí. Tener la información de estas entidades médicas nos va a permitir, pues eso, ir al grano y dar una visión clara. Pues empecemos por ahí, por lo más básico. ¿Qué es exactamente la endometriosis? Según explican, es una enfermedad inflamatoria. Ocurre cuando un tejido, que es muy parecido al endometrio, que es la capa que recubre el útero por dentro, pues ese tejido crece fuera de su sitio. Exacto. Y lo que es a la vez fascinante y, bueno, el origen de todo el problema es que este tejido exiliado, por así decirlo, se comporta como si aún estuviera en el útero. ¿Cómo que se comporta igual? Sí, o sea, cada mes, con el ciclo menstrual, responde a las hormonas. Crece, se descompone y sangra. Claro, pero si está fuera del útero, esa sangre no tiene por dónde salir. ¿Qué pasa entonces? Ahí está el quid de la cuestión. Ese sangrado interno provoca una reacción inflamatoria crónica. Es como tener una pequeña herida interna que, en lugar de curar, se reabre y sangra cada mes. Vaya. Con el tiempo, esa inflamación constante crea tejido cicatricial, lo que se conoce como adherencias. Adherencias. La palabra ya suena bastante mal. Piénsalo como si fuera un pegamento biológico. Este tejido puede empezar a pegar órganos que deberían estar sueltos y moverse. Leía en el material de Unimed que los sitios más típicos son los ovarios, el intestino, la vejiga. Entiendo. Es que imagínate que derramas pegamento dentro de un reloj suizo. Las piezas se quedan pegadas y ya no funcionan bien. De ahí viene gran parte del dolor crónico y los problemas en otros órganos. No es solo un tema menstrual, es un estado inflamatorio que altera toda la pelvis. Vale, si esto crea una especie de caos inflamatorio interno, la pregunta es obvia. ¿Cómo se siente eso? Porque imagino que va mucho más allá de un dolor de regla que te tomas un ibuprofeno y listo. Muchísimo más allá. De hecho, todas las fuentes coinciden en que el síntoma número 1 es el dolor pélvico crónico. Y me gusta una expresión que usa FEBRASGO. Lo describe como cólicos menstruales incapacitantes. Incapacitante. Es una palabra muy fuerte. Para mucha gente puede ser difícil de imaginar qué significa eso en el día a día. Exacto. No hablamos de una molestia. Hablamos de un dolor que te impide levantarte de la cama, que te hace cancelar planes, que interfiere con tu trabajo. Ya. Un dolor que además no se va con los analgésicos normales. A esto se le suman otros síntomas como el dolor intenso durante las relaciones sexuales o al ir al baño, sobre todo durante la regla. Porque claro, esas adherencias pueden estar afectando a la vejiga o al intestino. Entiendo. Pero aquí es donde he encontrado un dato en el material de Unimed que de verdad me rompe todos los esquemas. Porque la lógica te dice, a más enfermedad, pues más dolor. ¿No? Pero parece que no es así. Es uno de los grandes misterios de la endometriosis. El artículo de Unimed es muy claro. La gravedad de los síntomas no tiene por qué corresponderse con la extensión de la enfermedad. ¿Cómo? Pues así es. Puedes tener a una mujer con lesiones enormes por toda la pelvis que apenas siente molestias, casi asintomática, y en el otro extremo, a alguien con unos poquitos implantes muy pequeños que sufre un dolor absolutamente invalidante. Espera. Eso es una locura. Me cuesta mucho entenderlo. ¿Se sabe por qué pasa esto? Pues no se sabe con certeza, pero se cree que tiene que ver con dónde están las lesiones. Si están cerca de terminaciones nerviosas, por ejemplo. Y también con la respuesta inflamatoria de cada persona. Una lesión diminuta encima de un nervio importante puede causar un dolor atroz, ¿sabes? Claro, y una más grande en otro sitio puede pasar desapercibida. Justo.
Y esta falta de correlación es una de las razones por las que el diagnóstico se retrasa tanto. Claro, porque si una paciente tiene un dolor terrible, pero en una ecografía inicial no se ve nada grande, se puede pensar que está exagerando. Precisamente. Y hay más síntomas que no son tan obvios. Mencionan la hinchazón abdominal, por ejemplo. Ajá. Mucha gente lo achaca a problemas digestivos, y de hecho a veces se confunde con el síndrome del intestino irritable, o problemas intestinales muy claros durante la regla, como diarrea o un dolor agudísimo al evacuar. Entiendo, porque las lesiones pueden estar físicamente en la pared del intestino. Exacto. Si todo este proceso inflamatorio puede llegar a pegar órganos y causar este cuadro, me aterra pensar que puede hacerle al sistema reproductivo. De hecho, una de las cifras que más me impactó del informe de Febrasgo es la conexión con la infertilidad. Es una de las consecuencias más duras, sin duda. La estadística es muy clara. Entre un 30 y un 50% de las mujeres con endometriosis pueden tener problemas de fertilidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Pues a ver, según explican en los documentos de Febrasgago, hay varias razones. Por un lado, todo ese estado inflamatorio crónico en la pelvis crea lo que llaman un ambiente adverso. Un ambiente adverso. Sí, un entorno que es tóxico para los espermatozoides y los óvulos. Dificulta la fecundación y también la implantación del embrión. Por otro lado, la enfermedad puede afectar directamente a los ovarios, formando quistes que dañan el tejido ovárico sano y pueden reducir la reserva de óvulos. O sea que el impacto es múltiple. Y no solo eso, incluso en mujeres que logran el embarazo se ha visto que podría aumentar el riesgo de parto prematuro. Vaya tela. Queda claro que el panorama es complejo. Y lo más frustrante de todo es que, a pesar de lo común que es, todas las fuentes coinciden en lo mismo. Las causas exactas siguen sin conocerse. Totalmente. Es un puzzle al que le faltan piezas. No hay una única causa, sino que se habla de una combinación de factores. Hay un componente genético claro. Si tu madre o tu hermana la tienen, tu riesgo aumenta. También se mencionan factores hormonales, ¿no? Como tener la primera regla muy joven. Sí, o la menopausia tarde. Implican más ciclos menstruales y, por tanto, más oportunidades de que el tejido crezca donde no debe. En los artículos también leí sobre posibles alteraciones del sistema inmunitario, que no es capaz de limpiar esas células. Y se habla de estrés, ansiedad, incluso de factores ambientales, lo que abre muchísimas preguntas. Sí, y me llamó la atención un dato de Unimed. El riesgo parece ser mayor en mujeres que tienen su primer hijo después de los 30. ¿Es verdad? Y todo esto nos lleva al que probablemente es el mayor calvario para muchas, el diagnóstico. Un camino que puede ser larguísimo. Un momento. Si el examen físico a menudo es normal y los síntomas pueden ser tan confusos, ¿cómo puede un médico siquiera empezar a sospechar? Parece como buscar una aguja en un pajar. La señal de alarma es la historia que cuenta la paciente. La clave es escuchar. Cuando una mujer describe ese dolor incapacitante, que no cede, que le obliga a cambiar su vida, ahí tiene que saltar la sospecha. ¿Vale? Después viene el examen físico. Un especialista a veces puede palpar nódulos, pero es verdad que muchas veces es normal. Por eso son tan importantes las pruebas de imagen. Ecografías, resonancias. Sí, pero no cualquiera. Se necesita una ecografía transvaginal muy específica, con preparación, o una resonancia magnética pélvica. Son pruebas que permiten hacer un mapa de la endometriosis. Y con eso ya está el diagnóstico cerrado. Pues aquí viene otra complejidad. Según Febrasgo, el diagnóstico 100% definitivo solo se consigue con una biopsia. Una biopsia. Sí, o sea, tomar una muestra del tejido, normalmente durante una cirugía laparoscópica, y analizarla. Pero claro, esto plantea una duda enorme. ¿Sometemos a todas las pacientes a una cirugía solo para ponerle nombre a lo que tienen? Supongo que la respuesta es no. Sería una locura. Exacto. Hoy en día el enfoque ha cambiado. Con una historia clínica clara y unas pruebas de imagen que muestran lesiones compatibles, se establece un diagnóstico de alta sospecha y se empieza el tratamiento. ¿No se espera a la cirugía para empezar a ayudar? Menos mal. Lo cual nos lleva directamente a los tratamientos. Y algo que repiten todas las fuentes es que no hay una receta mágica para todas. El abordaje es totalmente individualizado. Exactamente. Depende de los síntomas, la edad y, sobre todo, de si la mujer quiere quedarse embarazada o no. Claro. Las opciones se pueden agrupar en tres grandes vías. La primera es el tratamiento farmacológico, principalmente hormonal.
El objetivo es suprimir la menstruación con anticonceptivos u otros fármacos para que la enfermedad se duerma, no progrese, y así controlar el dolor. ¿Y si los fármacos no son suficientes o hay lesiones muy grandes? Entonces se pasa a la segunda vía, la cirugía. En casos de endometriosis profunda que afecta a órganos como el intestino, la cirugía es la mejor opción. Y tiene que hacerla un equipo muy especializado. ¿Y con eso se cura o no? Bueno, el objetivo es eliminar todos los focos visibles, pero la cirugía no siempre es una cura definitiva. La enfermedad puede volver. La recurrencia es alta. Puede serlo. Por eso, muchas veces después de la operación, se recomienda seguir con un tratamiento hormonal para mantener la enfermedad a raya. Y luego está esa tercera vía que a mí me parece la más interesante y, no sé, esperanzadora. El enfoque multidisciplinar. Sin duda, porque esto va de mejorar la calidad de vida, que es el objetivo final. Ya no se trata solo el tejido, se trata a la persona. Febrasgo insiste en el apoyo psicológico, porque vivir con dolor crónico tiene un impacto brutal. También en la fisioterapia del suelo pélvico, la actividad física y, muy importante, la nutrición. Una dieta antiinflamatoria, ¿verdad? Exacto, puede marcar una gran diferencia en los síntomas. El Hospital Santa Virginia también mencionaba otras terapias como la acupuntura, por ejemplo. Correcto. Acupuntura, terapia cognitivo-conductual para aprender a gestionar el dolor, se trata de darle a la paciente una caja de herramientas lo más completa posible para manejar una enfermedad que, a día de hoy, es crónica. Entonces, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, la conclusión es que la endometriosis es mucho más que un dolor de regla. Es una enfermedad inflamatoria, crónica, compleja, con un impacto tremendo. El diagnóstico es un lío, pero los tratamientos, cada vez más personalizados, ofrecen esperanza. Totalmente. El gran mensaje de campañas como el Marzo Amarillo es ese, ¿no? La concienciación, no normalizar el dolor. Absolutamente. Y la idea clave que subraya UNIMED es la importancia del diagnóstico precoz. Cuanto antes se ponga en marcha la maquinaria, mejores serán los resultados. Por eso son vitales las revisiones ginecológicas regulares y hablar sin miedo. Para terminar, me queda una pregunta en el aire, una reflexión. Todas las fuentes admiten que las causas exactas no están claras y apuntan a posibles factores ambientales. Y esto abre una cuestión fascinante. En un mundo donde nuestro entorno cambia a un ritmo vertiginoso, ¿qué interacciones silenciosas entre nuestra biología y el ambiente moderno podrían estar detrás del aumento de enfermedades inflamatorias como esta? ¿Qué es lo que la ciencia aún no ha visto sobre cómo los plásticos, los químicos o el estrés de la vida actual dialogan con nuestro sistema inmunitario y hormonal? Es una pregunta abierta y creo fundamental para el futuro.